La sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buen día, amable público que nos escucha de este programa. En esta mañana comienzo mi participación diciendo: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Eso lo expresa el general Ignacio Zaragoza en un mensaje que le envía al señor presidente de la República, licenciado Benito Juárez García, después de haber derrotado valiente y tenazmente al ejército que en aquel entonces, hace 153 años, en este día, hace 153 años, en Puebla, derrotaban al ejército más poderoso del mundo, el francés, el ejército de Napoleón III, que quería establecer una colonia en este país, en este hermoso país, nuestra patria, y para ello se aprovechaba de las condiciones que más adelante voy a enumerar, unas condiciones muy difíciles del país, pero no supieron ellos, y cuando se dieron cuenta, pues ya después, como dicen, ya no hallaban cómo salir de la ratonera. De eso se trata en esta mañana, de este glorioso día que es para los mexicanos y para los que viven en Estados Unidos, mexicanos que son aproximadamente 10 millones o más, y muchos norteamericanos que también reconocen este día como el día más de mayor conmemoración y festejo también de la patria mexicana, nuestro glorioso 5 de mayo, cuando los mexicanos derrotan a los franceses que quieren establecer una colonia en nuestra patria. ¿Cuáles son los antecedentes? Les voy a hacer un comentario. La prensa este domingo, concretamente en el Diario de Chihuahua, sale un artículo, y a mí como maestro en historia me llama la atención y me seguí leyendo el artículo de toda una página. Decía, antes del 5 de mayo, y me llamó la atención cuando, pues de alguna manera, aunque sea en vituperio, en boca propia, pues tengo las ideas de lo que pasó en concreto el 5 de mayo, quiénes fueron nuestros héroes, empezando con los hombres humildes que iban a esa batalla y que salieron con el corazón triunfante en esa batalla para derrotar a los soldados franceses. Y me seguí leyendo el artículo, ya casi al final del artículo, por decir son 4 cuartillas, toda una página, me encuentro con la desagradable sorpresa de que está tergiversada la historia ahí. Omiten simple y llanamente, por más que lo busqué, no mentiría si dijera fui por una lupa, omiten al señor general Ignacio Zaragoza, que fue el héroe de esa batalla, junto con los mexicanos, junto con sus soldados. Era el jefe, pues, del ejército de Oriente, era el jefe del ejército de México. Y luego señalan una serie de cosas que no corresponden a la realidad. Entonces yo le doy el beneficio de la duda a quien escribe ese artículo, pues de que él no conoce de historia, porque es una persona a la que yo respeto mucho, porque leo regularmente sus artículos los domingos, y habla de lo que él conoce y lo dice perfectamente, y mis respetos para él. Pero en el caso que él señala y que se fue a referencia de algún autor, de algún escritor que escribió X libro, que me perdonen personas, esos escritores o esos que copian por ahí y que al final de cuentas tergiversan la historia. El artículo comenzaba, estoy hablando del mismo artículo todavía, como un antecedente, el artículo de este domingo, comenzaba diciendo quien lo escribe, pues que la historia la tergiversan, que no sabemos por dónde andamos, o que desconocemos, o que ya estamos perdiendo nuestra identidad nacional, y no está equivocado el señor autor de este artículo. Y yo creo que por eso me enganchó, valga la expresión, y me seguí de largo, y que me encuentro esa sorpresa al final, que hay una equivocación garrafal. Voy a explicarme qué decía ese artículo finalmente y por qué lo estoy cuestionando en este espacio que es muy importante. ¿Quién fue el que cometió el error? Pues yo podría señalarlo a título personal, sin mencionar nombres, claro, pues que son esos escritores de nómina
son esos investigadores históricos de nómina. O sea, si hay un pago, bueno, pues ahí estoy, pero si no hay un pago, pues no tengo el ideal, ni estoy ahí para nada. Y eso no se vale, porque lo que hacemos es precisamente ir perdiendo, ir distorsionando lo que nos da esencia como mexicanos, lo que nos da identidad como mexicanos. Bien lo decía Octavio Paz, el mexicano anda buscando su identidad en símbolos, en tradiciones, en religión, en qué sé yo. Y eso es muy importante, no perder nuestra memoria histórica. Y ayer, cuando estaba en la radio, ayer lunes, después de hablar de este asunto, ahorita continúo, me preguntaba una señora, ¿y por qué el general Porfirio Díaz no es reconocido? También lo reconocemos, y eso lo veremos también adelante. Bien, resulta pues que México llega a esa etapa, como así lo señalaba el escrito de ayer, antes del 5 de mayo. México venía de un estado muy difícil de indefensión como nación, como país. Los mexicanos difícilmente habíamos todavía establecido ¿cómo diríamos?, un contenido, una independencia real en los hechos. Estamos hablando pues de 1810, que se da la independencia de México después de 10 o 11 años sangrientos de guerra, en la que hay muchas pérdidas. Estoy hablando de Miguel Hidalgo, de Morelos, etcétera, etcétera. Entonces los mexicanos veníamos de esa etapa. Iniciamos la independencia en el 24 y para el 35 estábamos enfrentándonos a la separación de Texas, que es un inmenso territorio, un estado muy grande, y nosotros perdimos Texas. Éramos un país vulnerable. Y mientras no nos cohesionemos, mientras no tengamos una identidad histórica, una fortaleza de ideales y de conocimientos muy claros, vamos a seguir navegando como navegamos en estos momentos como nación y como país. Texas se pierde porque los norteamericanos tienen siempre propósitos de expansión y crecieron de 13 colonias, que eran como decir un territorio del tamaño de Chihuahua o de tamaño de Chihuahua y Sonora, crecieron y es un inmenso país ahorita, Estados Unidos, el doble o más del territorio de México, de ese tamaño, pero crecieron a costillas de México, principalmente de México. Después de perder Texas en 1835, para 1846 ya estaban los norteamericanos tras nuestros territorios, como depredadores, como saqueadores, como filibusteros de tierra, como corsarios de tierra, esto es como piratas. Los piratas son los de los mares y estos son los de la tierra que vienen a despojar a los pueblos, a las naciones, no solo de su territorio, sino de sus riquezas, que es lo que está en el territorio y en el subsuelo, minas, petróleo, de eso estoy hablando. Bien, en el 47 el ejército norteamericano, con el poderío que tenía, que estaba bien cohesionado, porque los norteamericanos siempre se cohesionaron muy bien como nación, las 13 colonias se cohesionaron muy bien como nación y empezaron a crecer, a costillas, pues en este caso principalmente de nosotros y de los pueblos indígenas originarios de Estados Unidos, a los que rechazaron y los encerraron en las reservaciones. Para 1847 se dan las batallas de Churubusco, de Molino del Rey y la batalla de Chapultepec, donde reconocemos un 13 de septiembre a los niños héroes, jovencitos de 15, 16, 17 años que defendieron el castillo de Chapultepec, de las últimas batallas que se dan, y México queda derrotado por las políticas erradas y cobardes del nefasto Antonio López de Santana. Y para entonces ya empezaba a caminar el país una serie de gentes que combatían todas esas injusticias, y me refiero para 1840 y tantos y 1850, ya los liberales estaban caminando para rescatar a este país y a sus habitantes de la miseria y de los despojos. Me refiero a los liberales en contra de los conservadores, que siempre estaban apoyados, la clase adinerada, los conservadores siempre estaban apoyados por el clero, el alto clero, la iglesia, que era muy rica en aquel entonces, y los militares, que hacían jugosos negocios a costillas del pueblo que padecía hambres a más, mucha hambre e injusticias, claro. Resulta pues que en el 33, cuando se pierde Texas, después asume la vicepresidencia con Santana Valentín Gómez Farías. El doctor Valentín Gómez Farías era un liberal, fue de los que impulsó las
verdaderas reformas liberales que se le reconocen al periodo de don Benito Juárez García, las reformas. Y el doctor Valentín Gómez Farías, cuando él le impulsaba las reformas, era porque Antonio López Santana como presidente se iba a su rancho, se iba de paseo y dejaba al vicepresidente. Entonces era cuando Valentín Gómez Farías actuaba a favor de la nación y del pueblo. Al rato regresaba Santana y apoyaba a los conservadores y echaba para atrás las reformas y volvíamos para atrás. Era como decir, dar 2 pasos para adelante, 3 y regresar otra vez para atrás. Así nos trajo Santana, entraba y salía, pero en ese entrar y salir se aliaba con los conservadores y con el alto clero y con los militares, y luego lo rechazaba a ellos y se aliaba con los liberales, con Valentín Gómez Farías, con Melchor Ocampo, con Lerdo de Tejada, con Ignacio Vallarta, los hombres grandes, gigantes de la Reforma, al lado de ese gigante que todos reconocemos, uno de los mejores mexicanos que hemos tenido, Benito Juárez García. Entonces, el 5 de mayo, llegan 3 naciones a reclamar en 1861, llegan a reclamar a México deudas, atrasos, etcétera, etcétera, porque Benito Juárez certeramente establece dijo, no puedo pagar, utiliza el término que se debe utilizar en el momento, no lo tengo aquí rápidamente, pero dice, una moratoria de la deuda, una moratoria, es como decir, espérame tantito, te voy a pagar, dame esta oportunidad y para fines de año te pago, etcétera, etcétera. Nunca se dijo que México no iba a pagar sus deudas, deudas leoninas, como acostumbran a prestar los usureros. Te presto 100 y me vas a pagar 150, si no es que el doble a la larga. Bien, pues se vienen las 3 armadas, Inglaterra, España y Francia. Y en los tratados de Córdoba y en otros tratados con la gente por ejemplo, de Gollado y otros nombres que se me van ahorita, de la gente que representaba al gabinete ese, gigante de liberales, gentes honrados y patriotas, establecen las pláticas a nivel, pues, país, México lo recibe, habla con los 3, Inglaterra, España y Francia. Y se van convencidos Inglaterra y se va convencido España. Había un personaje ahí también muy liberal de España, el general Juan Prim, que hizo un papel muy decoroso y muy honesto y retira su flota. Lo mismo hace Inglaterra, retiran su flota. Imagínense las 3 flotas contra México, pues nos hubieran puesto de rodillas. Pero Juárez y la generación de los liberales eran otros que sentaron los cimientos de este México. Bien, los franceses dijeron, no, nosotros nos quedamos porque traían el propósito desde ya, o sea, estaban manejándose con doble máscara, claro, ponían doble cara, y se quedaron para hacerse de México y establecer una colonia bajo el protectorado de Napoleón III. De ese tamaño eran los propósitos de ellos. Pero no sabían que se iban a encontrar con un pueblo valiente, honesto, decidido y tenaz para rechazarlos una y otra vez. Y fueron 5 años que se fue pues hasta el 67, pero fueron derrotados en toda la línea por Juárez y los mexicanos en distintos eventos y batallas muy importantes. Bien, en el 5 de mayo de 1862 se abre la batalla, se da la batalla y en no sé en cuántas horas, en cuántos días, pero no fue mucho, en los fuertes de Loreto, de Guadalupe, en Puebla, el ejército de los mexicanos antes los estuvo enfrentando y ahí se fortalece, porque era un ejército de indígenas, un ejército de mestizos, un ejército muy derecho y muy fortalecido, con mucha dignidad y patriotismo, y con palos y con machetes y con lanzas y con mosquetones y con rifles, pero enfrentaron con mucha gallardía, con los machetes a los sables, enfrentaron al ejército disciplinado de caballería, de artillería del mariscal Lorenzés. Y fueron derrotados el 5 de mayo de 1862 en los fuertes de Loreto y Guadalupe, en Puebla. De ese tamaño es nuestra victoria.
Los franceses retroceden, son perseguidos y se establece una especie de rearmarse porque las batallas fueron muy duras y el ejército mexicano está muy limitado, pero fueron derrotados y se retrocedieron los franceses. Con el tiempo, para 1863, vuelven a la carga para apropiarse pues de esta nación, de este territorio. Claro que ya tenían refuerzos los franceses para poder derrotar a los mexicanos. Ya no era Lorenzés, ya era Bazaine, el mariscal Bazaine. O sea, el derrotado fue Lorenzés y quien habló muy claro y firme fue Ignacio Zaragoza. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Y entonces atacan de nuevo a Puebla. El 5 de mayo le ponen sitio. Durante 2 meses le ponen sitio. Nada más que ya no estaba Ignacio Zaragoza. Ese personaje que el domingo no se mencionó, no apareció en el periódico, ya no estaba en este momento porque a los 3, 4, 5 semanas, no sé, un par de meses, no recuerdo la fecha precisa, no la tengo en mente, pero él muere de tifoidea. El general muere de tifoidea, el héroe de Puebla. Entonces, quien enfrenta a ese ejército francés es el general zacatecano Jesús González Ortega, un valiente general, por eso es el jefe del ejército del Oriente. Y se enfrentan a ese ejército francés que insiste en someternos como una colonia, volver a los tiempos pues de España. Pero, repito de nuevo, se fueron a encontrar, topar, como se dice coloquialmente, en roca, con el valor del ejército mexicano y de sus generales valientes, pero más que nada de un líder indiscutible que es don Benito Juárez García. Les guste o no les guste a algunas gentes que tergiversan hechos para tratar de manchar un expediente impecable, casi impecable en la balanza histórica de quién fue Benito Juárez García. Después de 2 meses es derrotado el ejército mexicano, son apresados muchos generales, algunos los mandan a Francia en condiciones muy difíciles de 4 o 5 semanas de trayecto marítimo. Estamos hablando hace 153 años. Entre los generales que son apresados y que se le escapan a los franceses está el general Porfirio Díaz Mori. Porfirio Díaz fue un general afamado, muy valiente. Y yo me puse a checar el expediente del general Porfirio Díaz después de que una señora me dijo en la radio, ¿por qué no se habla del señor general Porfirio Díaz? Le dije, señora, qué bueno que usted esté interesada en la historia, porque tenemos que cuidar nuestra memoria histórica, nuestra identidad, lo que nos da valor como nación, como pueblo. Así como tenemos valor dentro de la familia, ese es el valor que tenemos que tener, la familia mexicana en un territorio que es y conocido de todos ustedes. Y nuestras instituciones que están muy vulneradas, pero que son las que nos dan fortaleza como nación y país, y nos dan rumbo. Bien, el general Porfirio Díaz escapa, por 2 ocasiones escapa de los franceses, porque la batalla entre México y Francia fue de 5 años, más o menos, de 5 años, del 62 al 67. Resulta pues que es derrotado Puebla, los franceses se apropian de la Ciudad de México y empieza el peregrinaje de la República encabezada por el señor presidente Juárez, con el derecho por delante. Las armas, Juárez nunca empuñó un arma ni disparó un tiro. Juárez tenía el valor para darnos a nosotros como nación y como líder lo que se necesita: la palabra, el derecho, la ley, la honestidad, la valentía, la tenacidad. De ese tamaño es Juárez. Por eso hay ese dicho coloquial, me hace lo que el viento a Juárez. Era un hombre pues fuera de serie y sigue siendo un hombre fuera de serie, guardando respeto a tantos hombres universales que hay, como Lincoln, como Simón Bolívar, y ahí le paramos. Bien, Juárez empieza su peregrinaje, recoge el archivo de la nación, recoge lo fundamental, el lábaro patrio, se rinden los honores y se traslada a Querétaro. Estamos hablando en aquellos tiempos que era todo a caballo o en carruajes, todavía no estaban los ferrocarriles. Eso fue una obra que se dio en el periodo de Porfirio Díaz, por ahí de 1880 y tantos, 1890. Entonces era todo carruajes y caballos y diligencias. Entonces Juárez se traslada a Querétaro y ahí establece la capital de la República con todos los poderes y con toda la dignidad republicana. Esos son los hombres que nos hacen falta ahorita en este momento, a nosotros y a muchos países del orbe. Bien, llegan los franceses y establecen sus autoridades
en la Ciudad de México. Y meses después llega Maximiliano de Habsburgo para que nos lo pongan como emperador de México. ¿Cuál es la historia de Maximiliano? Así rápidamente, Maximiliano lo engañaron, fueron los conservadores, para variar, fue el alto clero, el dinero que ellos tenían, los conservadores, los ricos hacendados, los ricos de aquella época, por donde ustedes le pongan, en obrajes, en fábricas textiles, comercios. Los españoles eran muy ricos en comercio, los franceses en lo textil, y así nos vamos. Y fueron y engañaron a Napoleón III y le pidieron que México, para poder tener orden, para que México saliera de la barbarie, entrecomillado, y de la injusticia también, y para que los indios y los mestizos y esos bárbaros tuvieran un verdadero país, había que traer a un hombre rubio de ojos azules. Y este señor se la creyó. Maximiliano tenía ideas liberales, o sea, le resultó el tiro por la culata. Maximiliano, cuando viene aquí, establece muchas medidas que venían haciendo, no venían siendo más que de alguna manera lo que ya había establecido Benito Juárez y los grandes liberales como Campo, Degollado, Valentín Gómez Farías, que en su tiempo, desde 1837, impulsó las leyes de reforma. Ese es el doctor Valentín Gómez Farías. Y luego viene Juárez y claro, pues él como patriota, honrado, tenaz, pues le da impulso y la rescata y establece las leyes en la Constitución de 1857 que nos da rumbo como nación. Son los tres momentos, y perdonen que me salga un poquito, pero son los tres momentos fundamentales de la vida de esta nación. La independencia con Hidalgo Morelos, la reforma con Juárez y los liberales, y la Revolución Mexicana, que la inicia Madero, al lado de esos gigantes como Francisco Villa, Emiliano Zapata y todos los generales y los hombres de a pie, los campesinos que hicieron la revolución. Bien, volviendo a Puebla, volviendo a México. Los franceses son dueños nada más de la tierra que pisan. ¿Qué quiero decir con esto? Me explico. Ellos eran dueños en el momento en que estaban en México, pero fuera de ahí no eran dueños. Fuera de ahí había un pueblo que se estaba levantando con lo que podía, hambrientos, desarrapados, lo que fuera, pero se estaban levantando para rechazar al invasor, a pedradas, en guerrillas. Ahí es donde participan las guerrillas. No, las guerrillas no son de ahora. Las guerrillas son desde la época de la independencia. Las guerrillas eran grupos que se levantaban en armas y le pegaban a los grupos militares franceses y se iban se retiraban, pues después de golpear al enemigo que era superior. Ese es la esencia del guerrillero. A un enemigo de 300 soldados llegaban 20, 30, le pegaban y se iban. Y les hacían la vida de cuadritos y los desgastaban y los desgastaban. Guerrillas, grupos guerrilleros, grupos regulares de 100, de 200 hombres, de 50, de 1000. Pero los franceses eran nada más dueños del territorio que pisaban. Querétaro, y Juárez sigue su peregrinaje. Guadalajara, y Juárez sigue su peregrinaje. Y así fue la historia. Pero México era México y tenía un representante legal ante las naciones. Y todos estaban esperando así en el mundo, bueno, ¿qué está pasando? Pues muy a tiempo se dieron cuenta, los mismos franceses se dieron cuenta que había un hombre que tenía mucha dignidad y atrás de ese hombre estaba un pueblo también con mucha dignidad. Me refiero a Juárez y me refiero a los mexicanos. Y al final de cuentas la batalla se gana con toda la ley y se reconocen universalmente que los mexicanos eran de otra clase y de otro temple, empezando con su presidente de origen indígena, oaxaqueño. De eso estamos hablando, porque a los indígenas cómo los marginamos y los explotamos y no los vemos, y ese es otro error de nuestro país. Por eso andamos como andamos en estos momentos. Bien, resulta que Juárez llega hasta, primeramente se traslada a Nuevo León, y ahí Vidaurri era el gobernador, no recuerdo su nombre. Pues se le hace, como se dice coloquialmente, el feo. No se quiere comprometer, como que se quiere arreglar con los franceses, y Juárez tiene que salir de Nuevo León. Eso lo saben los de Nuevo León, eso lo registra la historia. Ahí están la historia fundamentada. Y sigue su peregrinaje con muchos sacrificios, en una diligencia muy austera, una diligencia negra. Sigue su peregrinaje Benito Juárez. Y llega aquí a Chihuahua el 12 de octubre de 1864. Por primera vez llega aquí a Chihuahua. Es la fecha del 12 de octubre que aquí en la ciudad de Chihuahua la celebramos con tres
La llegada de Juárez, que es para mí muy importante, la fundación de Chihuahua, que es también muy importante, y la llegada de Colón a estas tierras americanas. Entonces, en orden, pues para mí está primero Juárez y luego la fundación de nuestra ciudad, porque Juárez nos da esencia, Juárez nos da lo que somos hoy, lo que estamos haciendo aquí ahorita en este momento sentados con esta libertad que tenemos de expresión, porque no todo es blanco y negro. Hay muchas cosas que tenemos en este país, en el caminar de los mexicanos y de sus representantes y de sus autoridades. Pero podríamos ser un país de primer mundo si no tuviéramos una clase que nos desvía y que no nos dan el rumbo adecuado. Bien, Benito Juárez establece su gobierno. Cuando los franceses vienen y le pegan, cuando los franceses vienen a doblegarlo, a él y a la República Liberal se va a Paso del Norte, lo que hoy es Ciudad Juárez, precisamente en honor a él. Se va a Ciudad Juárez, y cuando los franceses son expulsados por los mexicanos, por los chihuahuenses, que dan también muestras de valentía y valor, y también ahí está el general Luis Terrazas Fuentes, el que fue luego el general que se hizo muy rico, con muchas tierras que todos conocemos, el gran latifundio de Chihuahua. Bien, Terrazas apoya a Benito Juárez, y qué bueno, porque Juárez de esa manera se sostiene y nunca cruzó la frontera. Cuando la cruzó fue porque salió exiliado con las luchas que se dieron mucho antes, allá en 1840 y tantos. Él salió exiliado y fue a trabajar en el tabaco en Nueva Orleans. Anduvo allá por La Habana, pero salió exiliado porque lo querían aprender y lo querían pues juzgar y encarcelar. Ahí es donde Margarita Maza de Juárez, su esposa, defiende con mucha dignidad y pone una tiendita para mantener a sus 5 o 6 hijos que tuvo, no recuerdo ahorita la cifra. Y Juárez, estando en Chihuahua, pierde un hijo, por ejemplo, recuerdo perfectamente, en Nueva York, y él con mucho dolor le escribe, hay una comunicación epistolar, o sea, de carta a carta en aquellos tiempos, y él con mucho dolor sabe que él tiene que estar aquí porque primero está la patria, y le dice a su mujer, primero está la patria y lo demás, y ya conocemos toda la historia. Después se reencuentra ese matrimonio tan digno que tuvieron México, y lo tenemos nosotros como herencia. Bien, Juárez y los generales liberales combaten tenaz y constantemente a los franceses hasta expulsarlos. En Querétaro, el 15 de mayo, se toma la plaza, el general Escobedo, Mariano Escobedo, es el que recibe la espada de rendición de Maximiliano, y son fusilados los 3 que encabezaban al ejército, que después de varios combates y de varios días en Querétaro son derrotados. Maximiliano de Habsburgo, Tomás Mejía y el otro general muy afamado de los conservadores, ahorita se me fue el nombre, son 3 que son fusilados en el Cerro de las Campanas. Tomás Mejía era un general afamado, de origen indígena también, muy valiente, nada más que estaba en el bando contrario, estaba apoyando a los extranjeros, a los franceses, a los que engañaron los conservadores y los trajeron aquí a México para que nosotros nos pusiéramos de rodilla como país y como habitantes. Y son fusilados de esa manera a Juárez se le pedía que lo perdonara. Uno de los que pidió que lo perdonaran la vida del emperador y que se fuera prisionero o que se fuera a Francia, lo pedía, fue Víctor Hugo, el gran escritor Víctor Hugo. Le piden una carta a Juárez, todo el mundo conoce esa carta, los historiadores, que perdone la vida de él, pero no, Juárez dice simple y sencillamente está en manos de las autoridades de México, se va a aplicar la ley, yo no está en mis manos, y se aplicó la ley, y le aplicaron una ley que decía, cualquier mexicano que se encuentre con armas, fusílenlo, porque era una guerra cruenta. Y así en esa misma ley se le revirtió la ley, como se dice coloquialmente, el tiro por la culata, se revirtió la ley, y entonces a ellos fueron también acusados de traición y de invadir un país injustamente, y fueron fusilados. De esa manera Juárez es reconocido más tarde por Colombia como el benemérito de las Américas, porque le da una lección a toda América de que no tienen por qué venir los extranjeros aquí a invadir a cualquier país de esta tierra. Y los que siempre han estado abusando, y todos lo sabemos, han sido los norteamericanos. Esos no tienen amigos, se dice, tienen intereses. En estos tiempos sabemos que el pueblo norteamericano es uno y las autoridades norteamericanas son otras, como el caso del
de Bush, por ejemplo. Bien, muy buenas tardes, y este es el reconocimiento que yo hago modestamente de esa gloriosa batalla de Puebla y de ese hombre y de esos gigantes liberales que nos dan nación. Juárez sentó las bases del México moderno. Desgraciadamente después vino Porfirio Díaz, en 30 años echó para abajo todo porque se entregó a los capitales extranjeros, petróleo, minas, ferrocarriles, para que sacaran la riqueza de México, y le explota la revolución precisamente a Porfirio Díaz. Por eso no se le reconoce como el gran general que fue. Muchas gracias y tengan una buena semana, amable público que me escucha. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.